Sí. Si tú te fijas en las redes, por ejemplo, ellos tienen un marcado discurso de exclusión con el otro. O sea, no son inclusivos. El MAS siempre ha sido inclusivo en sus 14 años con todos los sectores sociales, inclusive con el sector más fuerte del Bien, eso, empresariado. eso, eso ya lo hemos denunciado muchas veces, tú ya lo has denunciado. Ahora déjame preguntarte, el ex canciller Pari ya reconoció que hay exactamente esa división que tú estás dibujando, eh, y te quiero preguntar ahora, ¿por qué? La división que vemos en Bolivia en estas elecciones es de ricos contra pobres, campesinos contra ciudades, mestizos que se sienten superiores contra indígenas, racismo, xenofobia, ¿o qué es? Explícame, por favor, Ramón. Bien, hablando en términos abstractos, hay una división de dos proyectos de Estado, una división de dos visiones de país, una que es incluyente con toda esa diversidad que tú estás hablando y otra que es excluyente que sigue privilegiando solamente un sector de la clase. Pero la visión del país y su modelo económico es proimperialista, no es una visión nacional. Nosotros hemos rearticulado lo nacional popular. Ahora, como toda sociedad, hay estructura de clases, patronal y obrero, y que van a ocupar un lugar en el proceso de producción de acuerdo a la propiedad o no que tengan de estos. Pero el MAS ha sabido articular a ambos sectores. Pero evidentemente acá el tema más importante, para no ser reduccionista, digamos, en un análisis clasista, es que en Bolivia hay 36 pueblos indígenas originarios campesinos. Dos de ellos son los mayoritarios, quechua y aymara. En esos mismos pueblos también hay una estratificación social porque tenemos una burguesía en esos sectores, pero muy integrada al tema pluricultural. Por ejemplo, Gramsci dice, uno gana hegemonía en el ámbito cultural, y esa ha sido la capacidad hegemónica del movimiento al socialismo, que ha sabido interpelar y representar a toda esa diversidad social. Y además que esa diversidad social decide organizar su propio instrumento político, que es el movimiento al socialismo, para representarse a sí misma en estos procesos electorales. ¿Por qué? Porque las élites políticas con los partidos tradicionales de derecha nunca pudieron hacer esa representación. En cambio, ahora el pueblo está empoderado, el pueblo ha entrado a la gestión y a la administración pública en los 14 años de gobierno. O sea, no está excluido, es parte de la conducción del Estado, está su visión del país. Entonces, si bien hay elementos de discriminación social, porque aquí lo que no ha podido la derecha ni los partidos de derecha es eliminar una mentalidad colonial. Por eso inclusive el Estado plurinacional tiene un viceministerio de descolonización. Tenemos como la gestión pública para descolonizarnos. Pero eso les tendrán que lavar el cerebro. Por supuesto que sí, porque tú has escuchado, los medios has escuchado cómo se refieren a nuestros hermanos originarios, indígenas, campesinos, que es la mayoría de la población. En los debates decían, ¿cómo es posible? El MAS tiene en los niveles centrales, en los niveles intermedios del Estado, gobernaciones y municipios tienen mayoría. ¿Cómo es posible? O sea, no tiene derecho esa mayoría a plantear su alcalde y disputarle el poder electoralmente. O sea, hasta ese derecho político lo quieren cercenar. ¿No? Es que es una fobia. Entonces, a tu pregunta, evidentemente, como una sociedad abigarrada que es la nuestra, hay contradicciones de clase, pero hay otras contradicciones que son muy fuertes, que se ven a nivel, por así decir, de la constitución del sujeto y de la superestructura. Yo quiero que le hables a esa otra parte de la sociedad, porque las clases populares hoy están felices, sí, celebran la victoria de MAS, pero hay partes de la clase media y media alta que están alertando en las redes sociales de que cuidado, Bolivia se lo va a tragar el comunismo. ¿Qué les dices a esas personas? Que no se dejen manipular, porque lamentablemente estos compañeros que salen con una vocación democrática a las calles, pensando que están conquistando derechos, les ha dado un mentiz la historia. Porque ellos supuestamente estaban luchando por la democracia contra la dictadura. ¿Y qué ha pasado? Sube un gobierno que es más dictador, que es antidemocrático, que viola los derechos humanos. Entonces, inepto. E inepto además, ¿no? Entonces, el MAS
que ganó en 3 elecciones consecutivas con más del 60%, incorporó a esos sectores sociales. Entonces la manipulación, las fake news en los medios de comunicación, y aquí yo quiero tocar un tema importante. Por favor. Por ejemplo, y creo que está ahí, el tema de las pititas. Las pititas. Las famosas, ¿por qué se les llama pititas? Por las tiritas esas. Por las tiristas que no, o sea, como no tenían capacidad de movilización y de volcar en masa, como lo tiene el movimiento del socialismo, ponían su pitita, o muñequitas, o soldaditos, de eso era pititas, ¿no? Y el gobierno nuestro no sacó a las Fuerzas Armadas, no sacó a la policía para poner el orden solamente para la circulación, porque se dejó hacer así las cosas. Entonces, estuvo acumulando, pero hay plataformas y plataformas. Hay plataformas que están siendo digitadas dentro del contexto de lo que han sido las revoluciones de colores en el mundo años atrás. O sea, que movilizan plataformas con discursos que invierten la realidad social, pero que interpelan a los sujetos. Entonces, las plataformas se han vuelto, digamos, la organización político-partidaria, porque permite la organización de estos sectores que en realidad no es un sector que se pronuncia electoralmente y va a ser oscilante, porque ese sector que ha sido oscilante en el último tiempo sí se ha aislado un poco de más, pero antes nos dio todo el apoyo. Hay una conspiración en las redes sociales que manipula a estos jóvenes con clase media alta, que a pesar de sus estudios son tontos o caen en la trampa. No, de manera alguna. Lo que pasa es que ahora el lawfare y esa nueva modalidad, esta es una modalidad de la guerra híbrida. Putin, cuando hubo las revoluciones de colores, llamó a una convención donde todos los 3 ministerios de defensa se juntaron y dijo, bueno, vamos a estudiar qué son estas plataformas. Y entonces sale de esa reunión, bueno, las plataformas no son sino instrumentos de la nueva estrategia estadounidense que utiliza la ciudadanía. Ya no son los militares, ya no son... Y inclusive puedes usar guerrillas o movimientos irregulares como estos otros grupos irregulares que acompañan a las plataformas y que acompañan a las pititas. En Bolivia hemos tenido la Juventud Cochala, etcétera, varios otros grupos irregulares que están por detrás para generar el caos. Y esa es la línea de la guerra híbrida. Entonces las plataformas, los jóvenes, como ha ocurrido en el mundo, son muy susceptibles en caer en eso. ¿Por qué? Porque el discurso se va posesionando poco a poco, por ejemplo, el tema del fraude, ¿no? Y es lo que quieren hacer con todas las acusaciones que le están haciendo al Evo. ¿Por qué perdimos nosotros el referendo constitucional? Por el caso Zapata, porque se acusó al Evo de un hijo y una serie de cosas que se hizo una telenovela. Entonces la gente, que fue la primera guerra con fuerza que tuvimos de esta naturaleza de la guerra híbrida nosotros. Entonces, con la experiencia que han tenido en Venezuela, porque igual se aplica la misma estrategia, con la que ha habido en Nicaragua, etcétera, la aplicaron en Bolivia y le salió muy bien, hasta una autoproclamación. Imagínate, le salió muy bien y ellos estaban festejando y decían, lo logramos en Bolivia y ¿por qué no en Venezuela? Entonces, yo convoco a nombre de mi persona y del movimiento al socialismo y de las organizaciones sociales, nosotros, hermanos, somos incluyentes. Hemos trabajado en la inclusión, en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Los sectores productivos más importantes han estado incorporados en el modelo. Ustedes, esta nueva juventud, no mi generación, porque mi generación ha tenido que luchar realmente contra dictaduras, con tanques, contra militares que nos han metido bala. Yo tengo en mi cuerpo heridas de bala de las luchas que hemos hecho. Esas eran dictaduras, compañeros. Y ustedes son una generación que ha nacido y ha crecido en un modelo, una estabilidad política, económica y social que se las ha dado el presidente Morales. Esta vez nosotros queremos mejorar nuestras políticas de inclusión y ustedes, hermanos, realmente para... Pero por ejemplo, en Alemania, muchos bolivianos no le dieron la victoria a Arce, se la dieron, por ejemplo, a Mesa. Y muchos de ellos dicen, no, pues es que es un dictador. ¿Eso de dónde lo sacan? Eso es prácticamente las plataformas que han salido de la Revolución de Color. A partir de ese librito, ¿te acuerdas que salió que habían 10 preguntas? Entonces, pero eso también es una falta de conocimiento porque dicen dictadura. Tú pregúntales qué entienden por dictadura y no saben. Estas balas que mencionabas tú son, creo que, muy importantes. Esa sí era dictadura, ¿no? Vayamos ahora con la victoria del MAS. Luis Arce ganó la presidencia y será el próximo presidente. Sin embargo, el liderazgo, el poder de liderazgo del movimiento al socialismo, el MAS, no lo tiene Luis Arce.
lo tiene Evo. ¿Cómo estos dos poderes podrán gobernar? Explícame. Ahí hay un error de concepción. El poder real del movimiento al socialismo son las organizaciones sociales que están, o sea, el movimiento al socialismo tiene una estructura a nivel nacional. ¿Cuáles son esas estructuras? No es como dice Mauricio Duverger al analizar los partidos, la ley de hierro de las oligarquías, que es la élite que la que gobierna, no. Es desde abajo. Por ejemplo, los diputados que han sido electos por el movimiento al socialismo, ¿cómo se eligen? No es desde arriba, no es Evo, no es Lucho Arce, son en asambleas deliberativas que te eligen como diputado. Y esa lista es la que el movimiento al socialismo pone en sus listas ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, las decisiones realmente son tomadas de forma colectiva. El hermano Evo ha cumplido y ha sido un líder histórico porque justamente ha gobernado obedeciendo al pueblo. O sea, esa visión de que Evo manda es un discurso totalmente distorsionador de lo que es la democracia interna del MAS. ¿El gobierno de Luis Arce será igual al gobierno de Evo Morales o tendrá diferencias? Lo pregunto porque el vicepresidente de Bolivia en el gobierno de Evo, en una entrevista, Álvaro García Linera, que lo conoces, reconoció que uno de los errores en el gobierno de Evo fue que no se consideró a la clase media tradicional, que se sintió desplazada por una nueva clase media que venía de la pobreza. ¿Luis Arce cometerá el mismo error, gobernará igual que Evo o corregirá esos errores? Yo creo que Luis Arce, más bien, él viene justamente de esas clases medias más altas por la intelectualidad y el capital, en este caso el valor agregado que él tiene, ¿no? Entonces eso también te da una cierta credibilidad. Pero es evidente que el movimiento al socialismo, al eliminar la pobreza... Perdón, ¿hasta tú estarías entonces haciendo esa división de que porque eres de clase más alta tienes más educación? No. Te estoy diciendo la formación de Luis Arce. Es que vamos a dividir la sociedad boliviana, dentro de las clases medias hay muchas capas. Yo soy como profesional también intelectual, me puedo adscribir a ese grupo de profesionales intelectuales, pero hay maestros, hay artesanos, dependiendo la capa, el nivel que estás. Pero pues yo conozco aymaras intelectuales. Totalmente, claro. el mismo Choquehuanca, claro. Todos nuestros compañeros, también. Es que ahí hay una triple identidad. Una cosa es que tú, siendo capa media, pero además te identifiques como indígena, te identifiques como originario, etcétera. ¿Cómo me identifico yo? O sea, yo me identifico como cuando yo militaba, porque yo debo confesarte, yo militaba en el Partido Comunista, mi primera interpelación y mi primera identificación era la del Partido Comunista. Como mujer, como profesional, yo no contaba. Entonces son las interpelaciones, porque un individuo, la identidad de un individuo no es solo de una interpelación. Soy aymara, soy profesional, soy del movimiento al socialismo, soy padre, tengo esta religión. Consiguientemente, redondeando tu pregunta, evidentemente el MAS, al eliminar la pobreza, hizo crecer la clase media, una camada muy grande, claro. Una clase media entre microempresarios, profesionales, o sea, muy diversidad, mucha diversidad. Claro, ¿no? Y el problema es que el otro sector de la clase media añoraba a esa casta señorial. El mismo candidato de Carlos Mesa, en una entrevista le dice, bueno, yo no soy paceño, yo tengo un pedigrí europeo. Ándale. Imagínate, si se presenta así, te está mostrando una mentalidad señorial. Entonces el problema de algunas capas medias que se han levantado contra el MAS es por esa mentalidad colonial, es por eso las políticas de descolonización que se tienen que seguir trabajando. A ver, puedo dar una pregunta interesante. Luis Arce tomará distancia de Evo, ya nos dijiste que sí, por ejemplo, Choquehuanca, pues no es súper pro Evo, sino ha tenido diferencias, pero ¿hay alguna posibilidad mínima de que Luis Arce tome demasiada distancia y pase lo que con Correa y Lenín Moreno en Ecuador o con Santos y Uribe en Colombia, o es imposible?
No, eso no va a ocurrir porque los profesionales de las capas medias que nos hemos vinculado al movimiento, al socialismo, lo hacemos con principios, con valores, con visión de país y en torno a un proyecto político. O sea, es una condición de militante que te interpela una ideología, un proyecto de Estado y un proyecto sobre todo de visión de país. Segundo, Arce Catacora ha tenido la oportunidad de miles de oportunidades, le han ofertado organismos internacionales que vaya a trabajar en el extranjero con más de $18,000 mes. Y no lo hizo Luis Arce Catacora. O sea, Luis Arce Catacora está comprometido con el pueblo boliviano. En el MAS habemos, es todo un movimiento muy diverso, pero ¿qué nos unifica? Nos unifica básicamente la visión del país, el proyecto de Estado, nuestro proyecto estratégico y sobre todo sacar al país y ser realmente inclusivos. Nosotros convocamos, interpelamos a los sectores que se han aislado de las mayorías nacionales, que se abran un poco y sean inclusivos y nos aceptemos como somos, como la realidad del Estado plurinacional. Y un paréntesis ahí, imagínate, ellos en todo este debate siempre han reivindicado volver a la República, ¿no? Porque dicen que el Estado plurinacional es una barbaridad. Para nosotros la mejor política de Estado que hemos hecho es nominar a Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, porque estamos haciendo la articulación de toda esa diversidad que no es nominal. Tenemos políticas de Estado, tenemos, por ejemplo, una dirección de la Madre Tierra, o sea, no es solamente un discurso de los derechos de la Madre Tierra, una dirección que ha hecho gestión y que ha sentado un precedente en los organismos internacionales para cambiar el paradigma. No te olvides que Evo Morales tuvo un papel protagónico en Naciones Unidas cuando se declara los derechos de la Madre Tierra, ya no solamente de la Tierra, sino los derechos de la Madre Tierra, como un ser en torno al cual todos estamos articulados. Es un pensamiento muy avanzado, ¿no? Porque entendieron que la República podría maltratar minorías y su Estado plurinacional incluiría a todas las minorías para protegerlas y no maltratarlas. Correcto, ¿no? Esa es la inclusión. Yo te quiero preguntar, vamos a ver a Bolivia desde el espacio, estas manos que a mí me encantan analizar, las garras. ¿Cuáles serán los principales desafíos para el nuevo presidente a nivel mundial? Tenemos la lucha a muerte por el litio, y el de Bolivia lo quiere tanto Estados Unidos como China, Alemania. Tenemos una época de tormenta económica, tenemos un dólar que sigue luchando despiadadamente por no renunciar a su hegemonía, tenemos las nuevas guerras de tecnología, no solo las plataformas, sino también estoy hablando del 5G. ¿Cómo se ve Bolivia y el nuevo presidente ante esta niebla mundial? Porque es niebla, por favor. Con muchos desafíos. Nosotros en la Agenda Patriótica 2021, porque el 2025 nosotros cumplimos 200 años de independencia. Hemos planificado todo el avance de ciencia y tecnología que ya se ha hecho en estos 14 años de gestión. En mi ciudad se está haciendo la ciudad científica y tecnológica porque entendemos que el valor agregado que se da a través del conocimiento es muy importante. Pero algo que nos ha diferenciado también de la derecha es que nosotros creemos que tenemos profesionales que son capaces para impulsar esa ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el tema del litio. El tema del litio, si vemos a Bolivia en el mundo, tenemos que ubicarnos geopolíticamente porque es un mineral estratégico el más liviano y que realmente va a modificar las relaciones y el mercado. Bolivia es el primer productor del mundo, tiene 21,000 toneladas solamente en el Salar de Uyuni. ¿Y por qué estoy hablando yo de estas reservas? Una empresa norteamericana con nuestra empresa estatal de litio hicieron el estudio de ver cuántas reservas teníamos y es 21,000 toneladas. No hemos hecho el análisis de reservas de dos otros salares más que tenemos, porque el litio se saca o de la roca o del salar, del nuestro es del salar. Le siguen en América Latina Chile y Argentina, pero juntos solamente tienen 10,000 toneladas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y ese ha sido un gran desafío que nos ha diferenciado con la derecha, es que hemos empezado a industrializar nuestros recursos, darle un valor agregado justamente para salir a partir del avance. No necesita ni a China ni a Estados Unidos. Para nada, pero no solamente eso, mira, hemos hecho 3 plantas que no tienen nada que envidiar ni a China, ni al Japón, ni a ningún lado. Estas plantas producen los precursores, el carbonato de litio, el hidróxido de litio, etcétera, etcétera, para generar justamente un catódico que es el que te da
la energía, digamos, en este caso, para las baterías de litio. Hemos hecho baterías de litio. Tenemos en el mismo salario de Uyuni toda una empresa de investigación que han venido expertos internacionales y nos han felicitado porque la pureza que hemos sacado de 9999, que nadie ha sacado esa pureza. Pero han acusado a Evo de hacer alianza con China y luego con Alemania de la industrialización y no de la producción, porque la ley dice que la producción solo es nacional, pero la industrialización sí puede ser compartida, pero en realidad, por ejemplo, el hidróxido de litio no era para industrializarse porque era un residuo del material. Eso, mira, bien que has tocado, porque eso movió el Comité Cívico de Potosí, que es ahora el ejecutivo. Pumari es el vicepresidente de Luis Fernando Camacho. O sea, los dos comités cívicos se han unido. Y en el comité cívico entró esta estrategia de la guerra híbrida que te digo, que movilizó a ese comité, pero invirtiendo la realidad. ¿Por qué invirtiendo la realidad? Por la Constitución y por principio nosotros no podemos entregar las riquezas a una empresa extranjera. Lo que se estaba haciendo es una empresa de sociedad mixta, pero bajo la concepción de socios y no patrones, como puso el Evo. Socios y no patrones, ¿qué significa? 80% se queda Bolivia y el 20% se lo lleva el inversor extranjero. ¿Y por qué hubo ese movimiento? Porque habían empresas norteamericanas que querían entrar en esa sociedad, pero nosotros hicimos el privilegio a Alemania. Entonces movilizaron al Comité Cívico bajo esa mentira exactamente la que tú me has explicado, porque nosotros no entregamos a la explotación a ninguna empresa extranjera. Eso es por principio constitucional. Pero dos cositas más acá. Para que veas que estoy bien enterado. Sí, dos cositas más muy pequeñas en esta relación. Esas plantas, yo como diputada he hecho inspecciones a esas plantas, son monstruosas, ¿no? Esas plantas, este año, la planta grande, a través de la empresa mixta que se tenía que hacer con Alemania, ya nos tenía que haber estado produciendo 80,000 toneladas, ¿te imaginas lo que es eso? Sí, sí. Y habíamos hecho, por ejemplo, Potosí siempre fue una región muy deprimida. ¿Qué hemos hecho en Potosí? Aeropuertos. Hemos trasladado, porque es como un desierto el salar, ¿no? El cableado eléctrico, imagínate, lejísimos, por bajo tierra, que es con tecnología de puntas. Está toda la infraestructura hay 1,000 trabajadores. Por eso teníamos. dicen que podría ser el Nuevo Oriente Medio de aquel tiempo, donde era el boom del petróleo, ahora ahí van a ser... Pero, y con esto cierro, Sí. ¿Cuál era la propuesta de Doria Medina? ¿Quién es Doria Medina? El que se postuló a la vicepresidencia con Janine Áñez. ¿Qué estaba manejando él? Con este señor Tesla, el que dijo que vamos a hacer cualquier golpe de Estado porque tenemos con este... Él, con Brasil y Estados Unidos, Doria Medina estaba agendando, por eso paralizaron nuestras empresas de litio, para que ellos... Lógicamente nosotros vendamos solo la materia prima, ellos le pongan el valor agregado y la industria, hemos hecho hasta automóviles en Bolivia y la empresa Quantum que ha hecho los automóviles eléctricos y nosotros les vendimos las baterías y resulta que las baterías que hemos vendido nosotros se venden mejor que las chinas. Rápido, ya nos queda un minuto. Esta victoria del MAS inclinará la balanza de poder entre izquierda y derecha en toda América Latina. Te pregunto, ¿cómo distinguirías el ideario progresista del MAS con las ideas de Rafael Correa, de Maduro, de López Obrador, de Díaz-Canel de Cuba, por favor? Es un proyecto integrador, o sea, eso nos unifica, ¿no? Y en función de ese proyecto integrador no solamente se quedó en discurso, sino que se trató de armar instituciones, entre las más importantes el ALBA y UNASUR. El día de ayer el hermano Evo dijo vamos a rearticular con todo este impulso de la UNASUR, pero sobre todo la CELAC. Tú sabes que la CELAC es una entidad que va en paralelo a la OEA, porque en la CELAC no está representado Estados Unidos. Entonces es una integración que tenemos que avanzar, habíamos avanzado mucho, pero de lo que se hizo con Correa, con Lula, etcétera, ahora tenemos muchas más posibilidades de seguir avanzando, porque no solamente nos hemos industrializado más, sino que también las condiciones históricas nos exigen a nosotros que trabajemos con ¿Ustedes siguen al Foro pueblos. de San Paulo? Seguimos, por supuesto que seguimos. Ya nos vamos. ¿Va a regresar Evo a Bolivia? ¿Qué pasará con las denuncias y los procesos judiciales contra Evo Morales? ¿Los quitará Luis Arce? Eso se encarga la justicia. Se ha acusado al MAS de que no ha respetado la división de poderes de un Estado de Derecho.
El Ejecutivo hará sus funciones, el Legislativo también, pero sí algo te puedo decir. Al Evo, desde que era dirigente sindical, le han metido juicios por toda parte y nunca, los juicios que le han metido a Evo estaban los gobiernos neoliberales y nunca le probaron nada. Y obviamente, de pedofilia, ¿no? Claro, ¿no? Estos, tú sabes cómo son los montajes, entonces han tratado de dañar la imagen de un líder que se ha caracterizado por su humanismo, por su sencillez, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un otro objetivo de la guerra híbrida y de, obviamente, toda la estrategia de lawfare, descalificar a estos liderazgos históricos. Si tú te has fijado en la campaña, la derecha seguía diciendo que no venga Evo, no hablaba de Luis Arce Catacora. Claro. Entonces, Evo tiene un peso porque se lo ganó. Es un líder en una etapa histórica, es una construcción de liderazgo y que en el mundo aymara se dice que es un guerrero de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Los guerreros de la luz solamente vienen cada 100 años. Yeah. Tupac Katari, Vilca y ahora Evo Morales con funciones totalmente diferentes. Pero mira, muchas gracias. Te agradezco mucho. Felicidades. A ti, querido. ¿Regresas a Bolivia? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, gracias. Bolivia es América Latina. Y América Latina también es Bolivia y también todos los países, porque nos unirá, quieran o no, un lazo más allá del idioma. Y usted sabe bien cuál es ese lazo. Los dejo con esta memoria de imágenes. Buenas noches.